A ver, semana número 6, tema estática. El tema del día de hoy es muy importante, chicos, ya que van a aplicar ustedes algunos conceptos respecto a vectores. Vamos a aplicar algunos conceptos que hemos visto en la semana número 1 o en la semana número 2. Hay diferentes métodos para resolver problemas de estática o de descomposición vectorial. Así que vamos a ver la teoría y luego pasaremos a los problemas para poder reforzar. A ver, dentro del tema también veremos un poco lo que es el equilibrio y para eso debemos reconocer lo que son las fuerzas concurrentes y las fuerzas paralelas también. No es muy complicado, es relativamente sencillo. A ver, tenemos primer ítem. Equilibrio de fuerzas concurrentes. Cuando mencionamos que hay un equilibrio de fuerzas concurrentes, por ejemplo, si tenemos 3 o más fuerzas que concurren, si sus líneas concurren, línea de acción concurre en un solo punto, podemos decir que esas fuerzas son concurrentes. Y en base a la primera ley de Newton, sabemos que la sumatoria de fuerzas debe ser 0. Ahí notaremos que tenemos 3 fuerzas, fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3, que están apuntando en diferentes direcciones, ¿cierto? La fuerza 1, la 2, la 3, apuntan en direcciones totalmente distintas, ¿no? Pero, a pesar de que apunten en direcciones distintas, notamos que al hacer su línea de acción, vamos a ver, al tratar de graficar esta línea de acción de la fuerza 1, la línea de acción de la fuerza 2 y la línea de acción de la fuerza 3, notamos que todas las líneas de acción concurren en un solo punto. Por lo tanto, llamaremos a estas fuerzas concurrentes. Ahora, como me dicen que está en un equilibrio, el cuerpo está en equilibrio, obligatoriamente, como está en un equilibrio, se va a cumplir lo siguiente. Se va a cumplir que la sumatoria de todas las fuerzas debe ser 0. ¿No? Ahora, profesor, ¿qué más se podría cumplir aquí? ¿Qué más podemos hacer aquí? Mira, aunque a usted no le parezca tan curioso tal vez, hay un método muy práctico de este caso. Cuando las 3 fuerzas son concurrentes, es lo normal, chicos, ¿sabes? Es lo que yo aconsejo. Si en un problema tú ves 3 fuerzas concurrentes, puedes hacer este método, ¿no? ¿Y de dónde sale este método? De esta primera ley de Newton. Yo les consulto. Mira, imagínense, si la sumatoria de las 3 fuerzas es 0, ¿cuándo la suma de 3 vectores me sale 0? Cuando la suma de 3 vectores me sale 0, cuando los 3 vectores forman una figura cerrada. Cuando los 3 vectores forman una figura cerrada. Profe, usted me está diciendo que con estos 3 vectores yo puedo formar una figura cerrada. Sí. Y mira lo que voy a hacer acá. Mira, observa. Con estos 3 vectores yo voy a trasladar 2, 3, puedo trasladar los 3 para formar una figura cerrada. Observa, mira. El vector 2, que es el vector verde, lo voy a trasladar por aquí. Lo trasladé. ¿Listo? Trasladado. Ahora el vector 1 también lo voy a trasladar. ¿Y qué hemos formado? Una figura cerrada de 3 vectores. Pero lo que tú debes entender algo. Cuando tú formes esta figura cerrada, los 3 vectores, ¿cómo deben ser? Deben ser consecutivos. 3 vectores consecutivos. Ahora tú dirás, profe, ¿y de qué me sirve que esos 3 vectores sean consecutivos en una figura cerrada que es un triángulo? Mira, ¿qué pasaría? En base a los datos del problema, este ángulo es 90. ¿Qué pasaría? Si ese ángulo es 90, hablamos de un triángulo rectángulo. Por lo tanto, en un triángulo rectángulo tú tienes muchas propiedades que aplicar. Uno de los más importantes viene a ser el teorema de Pitágoras, ¿sí o no? Entonces tú tendrías ya algunas formulitas adicionales con el cual podrías encontrar F1, F2 o F3. Incluso si por ahí te dan un ángulo por aquí o por aquí, tú puedes saber la relación de los lados, ¿sí o no? Entonces, tratar de formar este triángulo, siempre y cuando sea rectángulo, es lo que yo recomiendo,
Si dos vectores son perpendiculares, se forma un triángulo rectángulo. Entonces, en ese caso, sería más sencillo el problema. Tendríamos una manera más rápida, tal vez, de resolver el problema. Y eso es lo que yo quiero ver en algunos problemitas también, ¿ya? Vamos a ver los dos métodos. Uno de ellos es formar figuras cerradas, como lo estamos viendo aquí, siempre y cuando las fuerzas sean concurrentes. Entonces, chicos, es un paso muy importante. Recuerden, por favor. Vamos a volver a ver. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver. Tenemos el método geométrico, que es lo que justo mencionábamos, ya prácticamente lo mencioné por aquí. En el método geométrico, recuerda que hay fuerzas opuestas también, que nos pueden ayudar a entender un poco esto. Hay una fuerza 1, y aparte tenemos una fuerza 2 y fuerza 3. Como son concurrentes, esta fuerza 2 y fuerza 3 lo convierte en una resultante 2 de 3. Es decir, el vector amarillo es la resultante del vector 2 y del vector 3. Como la suma de todos al final debe ser 0, entonces se supone que esta fuerza 1 y la fuerza 2, 3 son opuestas, ¿no? Para que se puedan anular. Esto ya se anularon porque se convirtió en el vector amarillo, y ahora el vector amarillo con el vector rojo se deben anular. ¿Listo? Por eso son opuestos. Es como una manera más geométrica de verla, ¿no? El método analítico sería el método de descomposición. El método de descomposición. Donde tú sabes ya que si el vector resultante es 0, significa que en la horizontal debe ser 0 y en la vertical debe ser 0. Eso también lo hemos visto en la semana número 2. Vimos problemas de ese tipo. O por lo menos te lo mencioné. Entonces, estos son los dos métodos que nosotros vamos a buscar. Ahora, tienes que aprender con la experiencia en qué problema es más adecuado el primer método y en qué problema es más adecuado el segundo método. Como ya te mencioné, el primer método es adecuado cuando los vectores son perpendiculares. Eso nos ayudaría más en este caso. Pero si tuviéramos 4 vectores, 5 vectores, el segundo método sería el adecuado, ¿no? ¿Listo, chicos? Entonces tengan en cuenta eso, por favor. Estos dos métodos. Observaciones. Primera observación. Si la masa de un cuerpo sólido está distribuida uniformemente a través de su volumen, su densidad es constante y se dice que el cuerpo es homogéneo y uniforme. Importantes. En algunos problemas me van a decir que el cuerpo tiene una densidad constante, me puede decir que el cuerpo es homogéneo y uniforme, entonces ya sabemos que se va a cumplir aquí, ¿no? Significa que la masa del cuerpo está distribuida de manera uniforme a través de todo su volumen. ¿Listo? Simplemente de manera conceptual, ¿no? La masa está distribuida de la misma manera en cualquier lado. ¿Sí, chicos? Por ejemplo, el huevo será un cuerpo uniforme, homogéneo. Dígame, ¿el huevo será uniforme y homogéneo? ¿Sí o no? ¿Qué tal, chicos? A ver, respóndame, respóndame esa pregunta. ¿El huevo será un cuerpo homogéneo? Obviamente que no, ¿cierto? Obviamente que no. Porque hay lugares donde hay mayor masa concentrada, ¿no? Y eso lo podemos notar por la diferencia de colores también, ¿no? Se nota claramente, bueno, la yema y la clara, ¿no? Clara y la yema. Punto 2. El punto de un cuerpo sólido macroscópico donde parece concentrarse su peso se llama centro de gravedad. El lugar macroscópico, disculpa, el punto donde se concentra todo el cuerpo se llama centro de gravedad, ¿no? El cuerpo se puede representar como una partícula simple. Importante esto, chicos. Importante. Por más que el cuerpo sea muy grande, por más que el cuerpo sea muy macroscópico, como dice el cuerpo sólido macroscópico, nosotros podemos representar todo en un solo punto. Todo en un solo punto o partícula simple, como mencionaba aquí. Y esto nos va a ayudar para poder analizar mejor el problema, para analizar mejor lo que ocurre con el cuerpo. Es muy importante. Tercer punto, el centro de gravedad, bien colocado como un punto G, de un cuerpo sólido, homogéneo y simétrico, mira, importante, y simétrico, se localiza en su centro de simetría. A ver, profe, ¿cuáles son los centros de simetría? Si es una esfera, será el centro de toda la esfera. Si es un cubo, será el centro de todo el cubo. Esto es cuando tú trazas las diagonales principales, la intersección de esas diagonales, básicamente.
Cuando es un cilindro también sería el centro, ¿no? Sería la mitad de la altura prácticamente, ¿no? Y cuando es un triángulo, que es lo que más se ve, bueno, mejor dicho, es lo que normalmente se ve en problemas tediosos de estática, es el baricentro. Imagino que tú debes recordar lo que ocurre en un baricentro, ¿no? ¿Qué es el baricentro? La intersección de las medianas. Intersección de la media. Profe, ¿qué significa eso? Significa que este segmento divide en partes iguales a este, divide en partes iguales a este y partes iguales a este. ¿Solamente eso, profesor? No, no solamente eso. También se cumple que hay una relación de 2 a 1 en los segmentos formados. Y esto es A, esto es 2, 2A. Una relación de 2 a 1. Listo, y a través de estas relaciones o propiedades que se pueden cumplir con el baricentro, tú ya puedes empezar a resolver el problema. Pero considerando que ese baricentro es el punto donde se concentra toda la masa del cuerpo. Esas son las observaciones, muy importantes, chicos. Ahora, en nuestro caso, en la gran mayoría de problemas de estática, como vamos a ver en el torque, nosotros nos vamos a encontrar con esferas, tal vez, en estática, nos vamos a encontrar con varillas. Entonces, ese es el caso más común, con esferas y varillas. Y otra cosa sería las personas, ¿no? Pero las personas muchas veces están consideradas solamente como una partícula simple, como si fuera una esferita. Y eso debemos diferenciar, ¿no? En base al problema mismo. Ahora sí, vamos de lleno al tema de torque o momento de fuerza. ¿Qué es el torque o momento de una fuerza? Mira, comenzando por aquí. Es una cantidad vectorial. Es un vector, chicos. Es un vector que indica el efecto de rotación producido por una fuerza. Indica el momento de rotación producido por una fuerza. Ya está. Entonces me indican los efectos giratorios debido a una fuerza. ¿Qué genera una fuerza, no? Genera una rotación sobre el cuerpo. Y debido a esa rotación generamos un torque o un momento. Por ejemplo, ahí tenemos dos casitos, ¿no? El caso cuando podemos abrir la puerta y el caso cuando queremos atornillar o asegurar una tuerca también, ¿no? Una puerta y una tuerca. Entonces, notarás que aquí tenemos dos valores. El primer valor es el valor R. El valor R es un vector posición. Si te das cuenta, este vector posición se obtiene de unir el punto eje de giro hasta el punto donde tú vas a aplicar la fuerza. Si tú aplicas la fuerza hasta aquí, aquí aplicas la fuerza, entonces hasta ahí se forma el vector R, vector posición. Para abrir la puerta, barrar la manija, hasta ahí será el vector posición. Y ahora, ¿qué hago? Grafico a la fuerza. Obviamente la fuerza también es un vector. Entonces, al aplicar la fuerza generamos un torque, una rotación, un giro sobre el cuerpo. Ese es el torque. Los efectos giratorios debido a una fuerza. ¿No? Ahora, yo te consulto algo. Dime, si el momento o el torque es una fuerza, disculpa, si el momento o torque es un vector, es una cantidad vectorial, se supone que debo graficarlo con un vector. Consulto algo. ¿Dónde está ese vector? Dime, ¿dónde está ese vector? ¿Está graficado? No está graficado. ¿Lo podemos graficar? Sí lo podemos graficar. ¿Cómo, profesor? De manera simple y sencilla. Dime, escúchame, ¿tú te acuerdas cómo graficar la velocidad angular? Quiero leer tus respuestas. ¿Te acuerdas cómo graficar la velocidad angular? Leo tu respuesta. ¿Se acuerdan cómo graficar la velocidad angular? Vamos, chicos. ¿Dónde está Sergio, Edwin, Nicole, Stephanie, Anaira? ¿Dónde está Christopher, Nicole, Tatiana, Stephanie, Chris, Neil? ¿Dónde están, chicos? No se acuerdan muy bien. Ya está. No hay problema, no hay problema. A ver,
Aquí lo que debo darme cuenta es cómo está girando el cuerpo, ¿cierto? Básicamente cómo está girando. Vamos a poner los pasos entonces. Vamos a ver cómo está girando. El giro puede ser así, ¿te acuerdas? En sentido antihorario, sentido horario. ¿Listo? Creo que notarás claramente que en ambos casos que me están dando de la puerta y la tuerca, el giro es en sentido horario, ¿cierto? En sentido horario. Aquí está el eje de giro, ahí está. Y ahora graficaremos el vector, torque o momento. ¿Y cómo hago eso? Aplicando la regla de la mano derecha. ¿Recuerdas? Como si fuera un like, así. Usas tus deditos y usas el giro correspondiente. Si estás girando en sentido antihorario, tú sigues las líneas de giro. Sigue la línea de giro. Antihorario, giramos así. Y mi dedito gordito me indica el vector. El vector. Profe, me quedó claro. Usted me está diciendo que este es el vector del torque y el momento. Sí. Profe, si fuera horario, bueno, hace este movimiento. Horario, horario, horario. ¿Hacia dónde apuntará? Hacia abajo. Listo. De esa manera nosotros graficamos el vector. Esto nos va a venir en los problemas poco probable, casi nunca se analiza el vector en sí, ¿no? No, es raro analizar el vector, pero siempre es bueno conocer de todo un poco, ¿cierto? Para que no nos sorprendan más adelante. Así que tú ya tienes conocimiento de cómo graficar ese vector y cómo es. Lo que nosotros nos vamos a enfocar es en el valor, en la magnitud, en la magnitud. ¿Listo? Entonces decimos lo siguiente. Ahora tenemos el caso de la puerta. Tenemos un punto de giro, punto G de giro. Tenemos el vector R, que viene a ser como una distancia. Viene a ser como una distancia R o una distancia D, indiferente eso. Y tenemos una fuerza aplicada F en ese punto, o en la manija de la puerta. Notarás que por aquí hay un ángulo. Hay un ángulo. Hay un ángulo. Y tenemos una distancia. Ahí está. Y obviamente la fuerza. Entonces, date cuenta que esos tres valores son los más importantes. La distancia, el ángulo y la fuerza. Esos tres valores son muy importantes. Si yo conozco esos tres, conozco el momento o el torque de la fuerza. Date cuenta que para mí es complicado tratar de analizarlo de manera directa. Lo que se hace en estos problemas es descomponer la fuerza. Una fuerza de manera perpendicular a la distancia, mira, fuerza perpendicular a la distancia y una fuerza paralela a la distancia. ¿Cuál es la fuerza perpendicular? F seno. ¿Cuál es la fuerza paralela? F coseno. ¿Queda claro? Entonces, lo que nosotros vamos a analizar es lo siguiente. Como yo voy a analizar los efectos giratorios, dime, si yo aplico una fuerza F coseno paralela a la distancia, es como si estuviera yo jalando la puerta. Dime, si yo jalo la puerta girará. Yo jalo la puerta girará. No, profesor, no va a girar. Por lo tanto, debido a esa fuerza F coseno de teta, la puerta no gira. Por lo tanto, debido a esa fuerza F coseno de teta, no se genera momento ni torque, ¿sí o no? En cambio, si yo jalo la puerta perpendicularmente a la distancia o a la puerta misma, dime, la puerta va a empezar a girar, ¿sí? Ah, profe, entonces es muy importante la dirección. Cómo se aplica la fuerza, sí es muy importante. Cuando la fuerza F coseno de teta es paralela a la distancia, o también, si tú concluyes esto, esta fuerza, su línea de acción, ¿por dónde pasa? La línea de acción está pasando
por el eje de giro, por el punto de giro. Cuando una fuerza, su línea de acción de una fuerza pasa por el punto de giro, significa que esa fuerza no va a generar torque ni momento. Profesor, entonces la única fuerza que está generando torque y momento es F seno. Sí. ¿Y cómo se calcula el valor del torque? Mira, multiplicando la fuerza perpendicular. ¿Quién sería la fuerza perpendicular en este caso? F seno. Por el brazo. ¿Quién es el brazo de palanca? La distancia. La distancia del punto de giro hasta el punto de aplicación de la fuerza. En valores sería F seno de teta por R. Esta sería la fórmula que tú vas a aplicar. Esta sería la fórmula que tú vas a aplicar. Este sería el valor del torque o el momento. Y las unidades, para no olvidarnos, serían newton por metros. ¿Listo? Newton de fuerza y metros por distancia. ¿Sí, chicos? Otra manera de representar una equivalencia de ese torque no es descomponiendo la fuerza, sino descomponiendo la distancia. Mira, pero aquí es un poco más tedioso, ¿no? Porque acá tengo que hacer unas proyecciones más extensas. Mira. En este triángulo he proyectado la línea de acción de la fuerza F y luego en base al segmento perpendicular del punto de giro hasta la línea de acción, acá el segmento perpendicular, se forma un triángulo rectángulo. Uso este angulito que me dan de dato y formo el R seno y por aquí el R coseno. Pero a mí solamente me va a importar el R seno en este caso. ¿Por qué? Porque es el brazo perpendicular a la fuerza aplicada. ¿Listo? Y mira, la fórmula sería igual, ¿eh? Sería F por el seno de teta. No, F por R seno de teta. Profe, ¿no es lo mismo? Sí, es lo mismo en realidad, chicos. Viene a ser lo mismo, mira. ¿Te fijas? Es lo mismo. Aparecen los tres valores, F, R y el seno de teta. Así que tienes dos maneras, dos equivalentes para poder obtener el valor del torque o del momento. ¿Listo? Tienes dos maneras de obtener el valor del momento o del torque, chicos. Ahora, ¿cuál vas a usar tú? ¿Cuál usaremos? A ver. Mira, yo recomiendo usar este, chicos. Yo recomiendo usar este. ¿Ustedes saben por qué? Porque dime, si yo quiero calcular el valor del torque, ¿será necesario que tú descompongas? Mentalmente tú ya sabes cuál es el valor que debes operar, ¿sí o no? F seno. ¿Sí o no? F seno. ¿Está? F seno. De forma directa, porque el ángulo está ahí y la fuerza está ahí. Ahora, si hago esto, muchas veces en el problema tú debes revisar qué cosa o dónde está ese brazo de palanca perpendicular. Y muchas veces debo descomponer todo, es decir, hacer más trazos. Muchas veces se deben hacer más trazos. Si quiero formar esto, debo hacer un trazo para encontrar R seno. Imagínate si en el problema hubieran 2, 3, 4 fuerzas. Si trato de aplicar este equivalente para calcular el torque, necesitaría hacer muchos tracitos. Entonces, yo no recomiendo esto, pero sí es indispensable en algunos problemas. En algunos problemas es inevitable usar esto. Pero si podemos usar este caso de aquí sin inconvenientes, ese sería lo ideal. Entonces vamos a ver varios problemas donde vamos a identificar en qué problema usar el primer caso o en qué problema usar el segundo caso. En ambos casos el resultado es el mismo, no ha cambiado nada, solamente que en el segundo caso tú debes revisar bien los trazos que forman, ¿no? La línea de acción y el brazo perpendicular también. Pero eso lo vamos a hacer con práctica, ¿no? Mientras más practicamos, te vas a dar cuenta o diferenciar qué problema usar cada uno de ellos. Algunas observaciones que son muy importantes para el desarrollo de los problemas. Dice, si R es 0, es decir, si el brazo de palanca es 0, significa que la fuerza actúa en el punto de giro o su línea de acción pasa por él. Se obtiene el torque cero. Es justo lo que mencionábamos, ¿no? Cuando la línea de acción de una fuerza pasa por el eje de giro, prácticamente esa fuerza no genera torque, no genera momentos. Entonces no hay giro debido a esa fuerza. Simplemente cero. Segundo caso, si la fuerza es perpendicular al brazo de palanca, significa que el ángulo es pi medios. A ver, creo que se refieren a esto, ¿no? ¿Qué pasaría si este ángulo es 90?
Si el ángulo es 90, profesor, significa que el seno sería conocido, ¿sí o no? Sería seno de 90. ¿Y cuánto es el valor de seno de 90? Seno de 90, profesor. Seno de 90 es 1, ¿cierto? Seno de 90 es 1. Es 1, ¿cierto? Ahí está. Por lo tanto, el torque, ¿cómo me queda? F por R. Fuerza por brazo, nada más. ¿Te das cuenta? Tercer caso, tercera observación. Convenio de signos asociados a la dirección del torque. Ya, importante esto. Porque recuerda que lo que yo he calculado hace un momento, solamente es el valor, la magnitud, ¿cierto? Solamente he calculado la magnitud. Porque el giro puede ser en sentido horario o antihorario. Y para poder diferenciar cada una de las consecuencias, porque yo analizo el torque de momento, es decir, los efectos giratorios, y debo diferenciar si es un giro en sentido horario o es un giro en sentido antihorario, ¿cierto? Entonces, de manera conveniente se hace lo siguiente, mira. Cuando el giro es en sentido antihorario, le corresponde un signo positivo. Y cuando el giro es en sentido horario, sería un signo negativo. Esto es muy importante, porque si en un problema tú tienes varias fuerzas, debido a cada fuerza se genera un torque, pero cada torque tiene un signo respectivo, ya sea negativo o positivo. Por lo tanto, si yo sacar como un torque resultante o un momento resultante, a la hora de calcularlo debes asumir el signo de cada uno de ellos, ya sea positivo o negativo. ¿Listo? Y es justo lo que he mencionado, ¿no? Aquí viene todo. Acá se concentra todo lo que has estudiado la semana pasada y esta semana. Mira. Condiciones de equilibrio. Primera condición de equilibrio. Recuerda, un cuerpo está en equilibrio cuando cumple dos condiciones. ¿No? Un cuerpo está en equilibrio cuando cumple con dos condiciones. Primera condición de equilibrio. Se refiere al equilibrio de traslación o de fuerzas concurrentes y se aplica al estado de reposo o de MRU. Profe, entonces, para la primera condición, ¿basta que la fuerza resultante sea cero? Sí. La primera condición de equilibrio es cuando la fuerza resultante es cero. Pero como yo debo decir que ese equilibrio debe cumplir con ambas, entonces, ¿debe cumplir con la segunda también? Sí, la segunda condición de equilibrio se refiere a que es un equilibrio de rotación. Mira, equilibrio de rotación, o que las fuerzas, o de fuerzas paralelas, y se aplica al estado de reposo o de MCU. Es decir, cuando el torque es cero. Entonces, tengan cuidado con algo. No porque yo diga que esté en equilibrio, significa que el cuerpo esté en reposo. ¿Eh? Tengan cuidado, es un grave error que muchos cometen. Decir equilibrio no es lo mismo que decir reposo. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando yo tengo la primera condición de equilibrio, hay dos situaciones posibles. La primera situación, que la velocidad del cuerpo sea cero, o que la velocidad del cuerpo sea constante. Y la velocidad es cero, ¿el cuerpo está en reposo? Dime, si la velocidad es cero, ¿el cuerpo está en reposo? Vamos, responde. Responden, chicos, vamos. Si la velocidad es cero, ¿el cuerpo está en reposo? ¿Qué creen ustedes? Si la velocidad es cero, ¿el cuerpo está en reposo? Creo que muchos van a coincidir que sí, pues, ¿no? Pero acá estamos para afinar esos conceptos, para ponernos finos en los conceptos. Mira, aquí debes tener cuidado. Sí, el cuerpo está en reposo, pero es un reposo de traslación. Es un reposo de traslación, es decir, que el cuerpo no se traslada. ¿Listo? Profe, entonces ya me está complicando la vida. Entonces me está diciendo que existen dos tipos de reposo, sí, reposo de traslación y de reposo de rotación. Y es lo que vas a ver a continuación, pues.
Cuando la fuerza resultante es cero, puede estar en estas dos situaciones. Pero cuando el torque es cero, velocidad angular puede ser cero, o la velocidad angular puede ser entonces, si la velocidad angular es constante, hablamos de pozo de rotación. El pozo de rotación. Quiero que me digas si queda claro todo lo que estás viendo ahorita, por favor. En este momento, quiero que tú... Llegamos al momento de las preguntas. Mira, con eso terminamos. Pero, debido a los problemas técnicos que tuvimos, debido a los problemas de conexión hace un momento, tenemos momentos importantes para que tú puedas hacer tu pregunta. Tu momento ha llegado, se podría decir. Quiero que me consultes todo lo que puedas. Dime si esta parte te quedó claro, dime si te falta reforzar algo para poder enfocarme en eso. Dime, ¿nos queda claro las condiciones de equilibrio? ¿Nos queda claro qué significa reposo de traslación? ¿Nos queda claro qué significa reposo de rotación? ¿Qué es lo que debo aplicar en los problemas? A ver, háganme sus preguntas. A ver, chicos, consultas, por favor. En una consulta nos quedó claro todo. Y a ver qué más. A ver, otro comentario para ver, para englobar todo en uno solo. Ay, listo. Entonces, mira, debes tener en cuenta, ¿qué pasaría si el problema, mira, ya te voy con casos directos a los problemas. ¿Qué pasaría si el problema me dice que el cuerpo está en equilibrio? Si el cuerpo está en equilibrio, si un problema te dice, el cuerpo está en equilibrio, obligatoriamente se cumple estas dos condiciones. Profe, ¿qué significa que se cumplan estas dos condiciones? Significa que tú en los problemas puedes aplicar esta fórmula y esta fórmula. Sumatoria de fuerzas igual a cero. Fuerza resultante cero. Puedes aplicar eso. Es decir, puedes analizar las fuerzas de manera geométrica o analítica, tal como vimos en las primeras diapositivas, formando un triángulo o descomponiendo. ¿Listo? Ahora, si se cumple la segunda también, entonces el momento total, el momento neto, ¿qué es el momento neto? La sumatoria de todos los momentos. Es decir, tú vas a sumar torque 1 más el torque 2 más el torque 3. Si hubiera torque 4, 5, 6, lo sumas. La suma de todos debe ser 0. Y recuerda que cada uno de estos debe tener un signo, ya sea positivo o negativo. ¿No? Entonces, de tal manera que a la hora de sumar, el resultado debe ser 0. Esto yo puedo aplicar si me dicen que el cuerpo está en equilibrio. El cuerpo está en equilibrio. Ahora, que esté en equilibrio no significa que esté en reposo. Recuerda, que esté en equilibrio no significa que esté en reposo. Porque existen dos tipos de reposo, de rotación o de traslación. Y además, puede ser que esté con velocidad constante o velocidad angular constante. ¿No? Ahora, ¿qué pasaría si el problema me dice lo siguiente? El cuerpo está en reposo. Me dicen, el cuerpo ya está en reposo, ya está acá, ya está en reposo. Si dicen que está en reposo, significa que se cumple el reposo de traslación y el reposo de rotación. Ambos, ¿cierto? Se deben cumplir. Si está en reposo, dime, ¿se pueden aplicar estas formulitas? ¿Se pueden o no se pueden? Si el cuerpo ya está en reposo, ¿se podrá o no se podrá? ¿Tú qué crees? Claro que sí. Si el problema te dice, el cuerpo está en reposo, también podemos aplicar estas dos fórmulas. También podemos aplicar estas dos fórmulas. Entonces, este cuadrito, este esquema, esta primera diapositiva nos da a entender muchas situaciones donde yo podría aplicar en los problemas.
Si está en equilibrio, si está en reposo, si se mueve con velocidad constante, ya sé qué aplicar. Si se mueve con velocidad angular constante, ya sé qué aplicar también. ¿Te das cuenta? Así que debemos tener en cuenta eso para los problemas, por favor, ¿ya? Ahora, lo que yo mencioné aquí, esto acá, esto se llama torque resultante, ¿ya? La suma de todos los torques es llamado también torque resultante. Se pone el torque o también lo conocen así, ¿ah? Mira, torque equivalente, podemos decirlo de esa manera, es momentos. Muchas veces a mí me gusta trabajar con momentos, con la M, no con la tau. El tau es como una T. Torque resultante o momento resultante. Ambos representan lo mismo, chicos, ¿ya? Simplemente es notación, nada más. Entonces, chicos, recuerden algo. Lo que nosotros vamos a aplicar viene a ser esto. Esto acá. Método geométrico y método analítico. Esto es lo que yo quiero que aprendan, entiendan a resolver en los problemas. ¿Listo, chicos? No se olviden, por favor, ¿ya? ¿Qué otra consulta tienen, por favor? ¿Alguna consulta más, chicos, por ahí? ¿Están despiertos? A ver, ¿alguna consulta más? A ver, está escribiendo, parecer. Listo. Listo, entonces todo queda claro. Entonces pasemos a las preguntas, a los problemitas. Ejercicios de esta semana, semana número 6, ¿no? Pero chicos, lo más importante van a ser los problemas al parecer, donde vamos a tener que afinar algunas cositas, reforzarlas también. Listo. Listo. ¿Se ve la presentación? ¿Se ven los problemas? Respóndanme, por favor. ¿Se ve? Sí, sí. Ok. Listo. Comencemos. Problema número 1. Leamos bien el problema. Dice lo siguiente. Durante una operación de rescate, un niño permanece en equilibrio, suspendido de cuerdas, como muestra la figura. Hay una figura al parecer. Ahí está. Si la masa del niño es 12 kilogramos, ahí está el niñito. Bueno, ¿quién tendría así, no? Imprudente. Determine la tensión de la cuerda. Determine la tensión de la cuerda. A ver, piensa, a ver, ¿qué debemos hacer primero? A ver, analiza, respóndeme, ¿qué debemos hacer primero? ¿Qué debemos hacer primero? A ver, ¿cuál es el procedimiento a seguir? A ver, ¿qué me dicen? Graficar las fuerzas. Claro, hacer el diagrama del cuerpo libre, ¿no? Gráfica de fuerzas, claro. A ver. Entonces, vamos a graficar las fuerzas. La primera fuerza debería ser el peso del niño, ¿cierto? Acá hay una fuerza de tensión en la cuerda BC, tensión en la cuerda AB. Y diremos lo siguiente. Las fuerzas de tensión AB, la fuerza de tensión BC y el peso de 120 newton, que es de la personita, son concurrentes. ¿Sí o no? ¿Esas tres fuerzas son concurrentes? ¿Sí o no? Efectivamente, ¿no? Según la gráfica, todos concurren en el punto B.
Estas tres fuerzas, al ser concurrentes, dime, ¿qué método puedo usar? Dígame, ¿qué método puedo usar? Si las fuerzas son concurrentes, ¿qué método puedo usar? ¿La primera ley? Mm. Creo que Beatriz se refiere al primer método, al primer caso, que es lo que Neil menciona, creo, ¿no? Formar un triángulo con las fuerzas. Triángulo de fuerzas. Claro, efectivamente, podemos formar un triángulo de fuerzas, es el método geométrico. Y es justo lo que vamos a hacer al parecer, ¿no? En equilibrio se cumple que el triángulo de fuerzas es de la siguiente manera. Mira, lo que yo trato de hacer siempre en los problemas es graficar las fuerzas perpendiculares. Para no tener complicaciones, yo hago una gráfica de fuerzas perpendiculares. Una de ellas es el peso, mg. Luego, de manera perpendicular, la tensión BC, ¿cierto? Y completo la figura con la otra tensión AB. ¿Te das cuenta que los tres vectores son consecutivos, ¿cierto? Como aquí es un ángulo de 37, profe, ¿por qué es 37? Obviamente porque el ángulo es 143. Lo que le falta para 180 será 37, ¿no? Y tal vez una pequeña distracción para ti, tal vez. Profe, 143, no es un algo conocido. Pero dime, es 37 en realidad, ¿no? Entonces acá sería 53. ¿Listo? Y lo que se ha hecho aquí es analizar dos valores. Un valor conocido con un valor que quiero conocer, ¿cierto? O al revés, un valor que desconozco con un valor conocido. Comparando la tensión BC y el MG, son los catetos, cateto adyacente, cateto opuesto a 53 y cateto adyacente. La tangente 53 es igual a 4 tercios. 4 tercios es igual a tensión en BC entre el peso F. Entonces, calculando la tensión BC, que es lo que me piden al parecer, ¿cierto? Determina la tensión BC. Yo tendría que sería 4 tercios del peso, que sería 120. 4 tercios de 120 sería 160. Sería 160. Es una manera de cómo resolver esta parte final, ¿cierto? Otra manera más adecuada, tal vez yo te puedo recomendar, es la siguiente. Dime, si el triángulo es de 37,53, los catetos o los lados están relacionados en valores de 3, 4 y 5, ¿sí o no? 3, 4 y 5, claro, profesor. Entonces, opuesto a 53 sería como 4K, ¿cierto? Entonces, la tensión que yo quiero sería como 4K. Y el valor mg, que sería el peso, sería como 3K. Profe, pero el peso no es 120, entonces 120 es igual a 3K. Sí. Entonces, ¿cuánto vale K? K valdría 40, ¿cierto? K valdría 40. Como la tensión BC valía 4K y K vale 40, sería 4 por 40. ¿Y el resultado cuánto sería? Sería 120. ¿Me dejé entender esa parte? Es decir, que la parte de triángulos tú lo puedes resolver de diferentes formas. Lo puedes resolver por trigonometría o por geometría, que son las proporciones, tal vez. ¿Listo? Entonces tú intentas resolver mediante proporciones y trata de calcular tal vez la tensión AB. ¿Qué te parece? ¿Chicos? Bueno, chicos, creo que vamos a hacer un pequeño receso. Discúlpeme, he agarrado un poco, creo, de su receso. Pero tienen un... ¿Qué les parece si seguimos con un problemita más o qué creen? Porque recuerden que hemos perdido un poco de tiempo. Ya, un problemita más, le doy 5 minutitos, ¿qué les parece para su receso? ¿Listo? Estamos todavía temprano, es temprano, chicos. ¿Listo? Para poder tener tiempo tal vez de enfocarme o agarrar un poco la explicación de algún problema por ahí o para resolver algunas dudas. ¿Listo? Ya está. Uy, ay, ay. Chicos, ¿vieron el problema 2? Díganme, sinceramente, ¿cuántas veces han visto este problema 2? Si quieren ingresar a pre-San Marcos, si quieren ingresar al San Marcos, si quieren ingresar por pre, o ya sea por examen de admisión, estoy seguro que este problema lo han visto. Estoy seguro. En clase lo hemos resuelto muchas veces con los chicos anteriores. En los exámenes ya ha venido.
Es decir, que este problema es imposible que no lo hagas. Otra vez, dicen. Claro, este siglo nuevamente te ha venido. Nuevamente ha venido. Esta pregunta es recontra conocida. Incluso en los exámenes ya ha venido también. ¿Es posible que venga? Es posible que vuelva a venir. Porque les gusta esta pregunta al parecer. Así que, resolvamos. Problema 2. Una esfera de plomo de masa de 3 kilogramos es sometida mediante una cuerda y apoyada en una pared lisa. Importante que sea lisa. Porque no hay fricción entonces. Una fuerza menos que graficar. Como muestra en la figura. Si el ángulo es 53, ¿cuál es la tensión de la cuerda? Obviamente el procedimiento es el mismo de siempre, ¿no? Graficar las fuerzas. Mg, el peso y la tensión T. Profe, ¿serán las únicas fuerzas que actúan sobre el cuerpo? No, porque si te das cuenta, la esfera está en contacto con esa superficie, con esa pared, y toda superficie o todo contacto entre dos cuerpos genera una fuerza llamada fuerza de reacción normal. ¿Sí o no? Profe, pero ¿serán las tres las únicas fuerzas? Mira, como el problema te está diciendo que la pared es lisa, significa que no hay fricción, así que no voy a graficar la fricción. Son las tres únicas fuerzas que existen sobre el cuerpo. Y notarás por esas líneas puntadas que esas tres fuerzas, ¿cómo son? Concurrentes. Si son concurrentes, entonces, ¿qué puedo hacer yo? Se cumple el equilibrio de fuerzas. Entonces, puedo graficar un triangulito. Qué fácil, mira. Eso MG. Sencillo, mira. La normal. Cierro mi figura con la tensión. Dime, ¿no es relativamente sencillo? Sí, es relativamente sencillo. ¿Y dónde está la dificultad en el problema? No hay dificultad. No hay dificultad. Este es un problema clásico que nos ayuda a entender cómo resolver un problema de estática mediante el método de triángulo de fuerzas. ¿Y por qué venir a un examen? Porque al ser tan sencillo, tú te das cuenta o aplicas directamente lo que has aprendido el día de hoy. ¿Listo? Ahora, tal vez a la hora de operar te demoraste mucho. Mira, ¿por qué es posible una pregunta así? Porque al ser conocida, tú no te debes demorar tanto en el análisis ni en la operación. Si tú te demoras en la operación o en el análisis, ya estás perdiendo con este problema. Porque recuerda que una pregunta se debe resolver en 1 minuto con 20 segundos. Es decir, que todo lo que hemos hecho, leer, analizar, graficar y operar, en 1 minuto 20 segundos. Si no lo hacemos en ese tiempo, ya estamos perdiendo. Graficamos los ángulos y tendríamos lo siguiente. Aquí la razón trigonométrica que tú puedes aplicar puede ser cualquiera, chicos, cualquiera. Obviamente se sugiere que esté el valor que conoces y el valor que quieres conocer, lo que te están pidiendo. En este caso usamos la relación geométrica coseno de teta. Es mg, es el peso, que es el cateto adyacente, entre la hipotenusa, ¿no? Que es la tensión. ¿Listo? Despejando la tensión, tendría que la tensión es igual a mg, que sería 3 por 10, masa por gravedad, entre coseno de 53, que es 3 quintos. Sale 50. Pero mira, yo te recomiendo algo, como mencionamos hace un momento. No me gusta trabajar con razones trigonométricas, estoy seguro que para ti también se te hace complicado tal vez razones trigonométricas. Como el triángulo es conocido, tú puedes aplicar la relación de 3, 4 y 5. 3K, 4K, 5K. Por favor, acostúmbrate a usar eso mejor. Porque las razones trigonométricas ya nos marean. Ya. Cuando ya a algunos chicos les digo, ¿vas a aplicar trigonometría? Ya se desanimaron. Tu mente está en otro lado. Y no es la idea, chicos. La idea no es complicarte la vida. Así que yo te complico la vida cuando uso trigonometría, pero no quiero hacerlo. Tal vez para algunos dice, no, pero son trigonométricas sencillos. Sí, tal vez para ustedes. Pero la idea es encontrar un método viable para todos y que sea práctico para todos. ¿Listo? Así que yo te recomiendo, por favor, que en estos problemas uses la relación de proporciones de 3K, 4K, 5K. Como el peso es 30, ese 30 sería el valor ¿de cuánto? A ver, sería el valor de 3K. Entonces K sería 10. Y como la tensión es 5K, sería 5 por 10. Tendría 50. Hasta mentalmente sale, chicos. Hasta mentalmente sale. ¿Listo? Entonces, con este problema 2, nos vamos a un receso. Listo, nos vamos a un receso de 5 minutitos, ¿les parece? ¿No? Acabó el receso, ¿no? ¿Qué les parece que mientras
Mientras van a tomar agüita, porque yo también, vamos a aprovechar unos minutitos, ¿listo? ¿Le parece? No puedo dejarlo sin ese tiempo valioso para poder refrescarse, ¿listo? Al igual que ustedes, también necesito refrescarme. 2 minutitos y regresamos, ¿qué les parece? ¿Listo? Yo les paso la voz, por favor, atento al audio, les paso la voz, les grito, chicos, ya vengan y vienen. ¿Listo? ¿Les parece? Ahí regresamos, chicos. ¿Listo, chicos? A ver, regresen, chicos, corriendo, regresen. Entren al aula, chicos, que se va a cerrar la puerta. ¿Estamos? ¿Listos? ¿Listos para continuar? A ver, repórtense, por favor, chicos. ¿Estamos ahí? Listo, comencemos. Continuamos, ¿no? Continuamos con los problemas. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Están todos? ¿Qué les parece, chicos? ¿Continuamos? ¿Sí, no? Ya. Problema número 3. Problema número 3. Dice lo siguiente. El sistema que se muestra en la figura se encuentra en equilibrio, me dice. El peso del bloque B es de 40 newton. Determine el peso del bloque A. Determine el peso del bloque A. Mira, acá el sistema es un poquito más complejo, ¿eh? Son 2 bloques y varias cuerdas, ¿no? Recuerda que son varias cuerdas porque hay un punto que las intersecta. Cuando hay un punto de intersección entre cuerdas, significa que cada uno de esos segmentos son diferentes. En cambio, cuando pasan por una polea, se trata de la misma cuerda, así que la tensión va a ser la misma. Creo que lo más importante es graficar las fuerzas. Primera fuerza es el peso del bloque A, que no conozco. Segunda fuerza es el peso del bloque B, que es 40. Tenemos aquí una tensión A. Tenemos aquí una tensión B y una tensión T. ¿Listo? Ahora, creo que se dan cuenta de algo. El bloque A tiene un peso A y en esa misma línea está la fuerza de tensión A. Pero dime, ¿la tensión A y el peso del bloque A no tienen el mismo valor? ¿Ustedes qué creen? ¿Tendrán el mismo valor ambos, sí o no? Efectivamente, ambos tienen el mismo valor. Ahora, ¿por qué? Mira, mentalmente podemos hacer esto. Mentalmente podemos hacer esto. Y te pregunto, para el bloque B, mira, para el bloque B, para que sea más rápido con números. El bloque B, ¿qué peso tiene? 40. Por lo tanto, la cuerda que lo debe sostener, ¿qué fuerza de tensión debe tener? Profe, también 40, ¿cierto? ¿Sí o no? Pero si el peso es 40, la cuerda debe ofrecer una tensión de 40 para poder mantenerlo estático o en equilibrio, para que esté en esa posición. Por lo tanto, la tensión debe ser 40. Profe, entonces, ¿tienen el mismo valor? Sí, tienen el mismo valor. De manera práctica, tú asumes que tienen el mismo valor, porque si no tendríamos que hacer una separación entre la cuerda y el bloque, es el diagrama del cuerpo libre por sistemas separados, y se nos haría un poquito más tedioso, más extenso el análisis. De manera práctica, tendrán el mismo valor, siempre y cuando estén en reposo, tengan cuidado, ¿ya? Entonces, yo podría decir que la tensión de A, tensión de B y la tensión T son 3 fuerzas que son concurrentes en un punto. Por lo tanto, ¿puedo formar un triángulo con esas 3? Sí, efectivamente. Entonces, mira lo que tendríamos por acá. Tendríamos esas 3 fuerzas y un ángulo de 53 por acá. Lo que vamos a hacer en este problema es aplicar el otro método. Mira lo que vamos a hacer, aplicar el otro método. ¿Y por qué no usa el otro, el triángulo? ¿Por qué está aplicando el método analítico? Porque ya hicimos 2 problemas con método analítico, pues chicos. Entonces nos toca tratar de resolver un problema de método, disculpa, ya hicimos 2 problemas de método geométrico, ahora nos faltaría un método analítico para poder comprender esa opción también. Y mira lo que se hace por acá. Esa tensión T lo estoy descomponiendo en T coseno de 53 y T seno de 53. Como los valores de la tensión de B vale 40 y la tensión de A es el peso de A, tendríamos lo siguiente. De la primera condición de equilibrio,
En el eje X, la fuerza resultante es 0 y en el eje Y, la fuerza resultante es 0. Yo aplico en el eje X, tendría que T seno de 53 menos, o mejor dicho, TB, la tensión en la cuerda B, menos T seno de 53 vale 0. Es decir, que ambos valores son iguales, ¿cierto? Los dos valores, que va a la derecha y lo que va a la izquierda, son iguales. Básicamente es eso, chicos. Lo que va a la derecha es igual a lo que va a la izquierda, en valor. Despejando la tensión T tendría que tensión dB entre seno de 53 es igual a 40, porque la tensión dB vale 40, entre seno de 53, que es 4 quintos, igual a 50. También se cumple que en el eje Y, lo que va hacia arriba es igual a lo que va hacia abajo, ¿sí? Lo que va hacia arriba es igual a lo que va hacia abajo. Entonces tendría que aquí una igualdad entre el peso igual a T coseno de 53. Entonces el peso es igual a coseno de 53, que es 3 quintos por la tensión, que vale 50, ¿no? Que es lo que hemos sacado hace un momento. Entonces el peso de A vale 30. Díganme, o me estoy equivocando, que aplicar este método para este problema ha sido más complejo que el otro método. Dime, si yo hubiera aplicado el método del triángulo, ¿hubiera sido más rápido, sí o no? ¿Más sencillo? ¿Más eficiente tal vez? ¿Con qué método ustedes se quedan hasta el momento? Escríbanme en los comentarios. Es importante saber qué método para ustedes es el más adecuado por hasta ahora. ¿Qué método tú aplicarías en tu examen, en tu práctica? ¿Qué aplicarías tú en los problemas? A ver. Leo tus respuestas. Es importante para mí, chicos. Es importante para mí esa información. Porque de esa manera yo me enfoco de una forma distinta a los problemas. Profe, el método geométrico dicen por ahí, ¿no? Eden dice el método geométrico. Sí, el de triángulo, ¿cierto? El de triángulo. El método de triángulo. ¿Qué dicen los demás? Somos 40 personas en esta transmisión. Entonces, debería haber 40 comentarios, ¿no? Andrea dice geométrico, Ángelo dice el triángulo. Despertaron, parece, chicos, despertaron. Están tomando desayuno, ¿cierto? Ángelo dice del triángulo, Stephanie, la del triángulo. Sí, efectivamente, ¿no? Claro, no, depende del problema, efectivamente, ¿no? Pero hasta ahora el método que más nos ha gustado, tal vez para ambos, creo, yo también me incluyo ahí, es el método del triángulo. Claro, porque hemos visto que la solución del método del triángulo ha sido más rápida, profesor. Y eso es lo que yo quiero en los problemas, ¿no? Yo quiero en el examen rapidez, resolver los problemas de manera rápida, efectiva. Pero mira, te debo dar algunas condiciones para que tú apliques el método del triángulo, ¿no? Siempre se aplica. ¿Cuándo te das cuenta que lo puedes aplicar sin dificultad? Cuando son tres fuerzas. Primer caso, ¿no? Son tres fuerzas. Si son tres fuerzas, chévere. Si dos de ellas son perpendiculares, excelente. Aplícalas sin dificultad. Porque si dos de ellas no son perpendiculares, dime, ¿se forma triángulo? ¿Formar un triángulo rectángulo? No. Y la idea de este método de triángulo es que sea un triángulo rectángulo, para que tú puedas aplicar las proporciones o las razones trigonométricas sin dificultad. Si no se forma un triángulo rectángulo, profe, ¿se puede resolver? Sí se puede, pero tendrías que aplicar otras propiedades que cumplen un triángulo cualquiera, pues, ¿no? Teoría de senos, teoría de cosenos, métodos de Sevianos, algunas propiedades más confusas, más tediosas de geometría, y no es la idea. La idea es que tú apliques el método de triángulo cuando formes un triángulo rectángulo, y eso es cuando son tres fuerzas y dos de ellas son perpendiculares. Profe, si fueran cuatro fuerzas, ya pues, creo que la respuesta cae de madura. Pues. Si son cuatro fuerzas o más, el método analítico, el método de descomposición, será el adecuado. Vayamos al problema número 4. También una pregunta de verdadero y falso. Dice lo siguiente. En relación a las condiciones de equilibrio, indica la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Mira, a ver, tu momento ha llegado. Una pregunta de verdadero y falso. Una pregunta teórica para ti. No necesitas operar nada, simplemente analizar y responder. En relación a las condiciones de equilibrio, ya te mencionan qué es lo que debes considerar. 1. Un sistema puede estar en equilibrio si se traslada con velocidad constante
rota con velocidad angular constante, ¿verdadero o falso? Un sistema está en equilibrio si rota y se traslada con velocidades constantes, ¿verdadero o falso? Verdadero, dice Neil. Stephanie dice verdadero. Ángelo dice verdadero. Edwin dice verdadero. Parece que, creo que nos quedó claro. Solución. Un cuerpo con velocidad constante está en equilibrio de traslación y con MCU está en equilibrio de rotación. Efectivamente, chicos. Recuerden que para cumplir la primera condición de equilibrio o la segunda debe cumplirse lo siguiente. El cuerpo debe estar en reposo o debe moverse con velocidad constante. O debe estar con velocidad angular constante o no debe rotar, velocidad angular cero, ¿cierto? Entonces, si su velocidad angular es constante y se mueve con velocidad angular constante, entonces obligatoriamente está cumpliendo con las dos condiciones. Podemos decir que el cuerpo está en equilibrio. Es verdadero. A ver, la dos, a ver si la tenemos. Si el torque resultante aplicado a un sistema es nulo, su estado de rotación se mantiene constante. Si el torque resultante aplicado a un sistema es nulo, su estado de rotación se mantiene constante. Él dice falso. Juan dice falso. ¿Por qué falso? ¿Por qué? Todo tiene una explicación. ¿Por qué es falso? El sistema puede tener velocidad angular constante o nula, es decir, puede estar en reposo de rotación o puede moverse con velocidad constante. Por lo tanto, es verdadero. Algunos estarán diciendo, profe, ¿qué ha pasado? Se generó la duda, ¿cierto? Algunos, estoy seguro que me mencionaron falso porque entendieron ustedes que al mencionarte constante se referían a velocidad angular constante. Entonces, debo suponer que tú dijiste, profe, pero también puede estar en reposo de rotación, es decir, su velocidad angular puede ser nula. ¿Me dejo entender? Creo que entendieron de esa manera, ¿no? Entendieron que cuando dijeron constante, tú dijiste, su velocidad angular es constante, rota constantemente. No es así, ¿eh? Acá te dicen, su estado de rotación se mantiene constante. Estado de rotación. ¿Cómo es el estado de rotación? El estado de rotación, ya sea estático o en movimiento. Estados de dos cuerpos es reposo o de movimiento. Su estado de rotación se mantiene constante. Están diciendo que es posible que su velocidad angular sea constante o que simplemente no esté rotando. Así que su estado no cambia. ¿Me dejo entender? Esto es distinto a decirte que la velocidad angular es constante, ¿eh? Por favor, quiero que me digas si te quedó clara esa parte. El, el enunciado no te está diciendo que su velocidad es constante. No. Te hubiera dicho, si el torque resultante aplicado a un sistema es nulo, su velocidad angular es constante. Ahí sería falso, porque puede estar con velocidad angular cero también. ¿Listo? ¿Me dejo entender? Por favor, ¿nos quedó clara esa parte? A ver, Nicole, Elvin, chicos, que ustedes respondieron, o Ángel, Stephanie, ¿nos quedó clara esa parte del enunciado? Creo que se dejaron llevar por ese término constante, ¿cierto? Al mencionarte constante, tú lo relacionas directamente con la velocidad. Y tengan cuidado, acá te mencionan un estado de rotación. ¿El estado de rotación se mantiene constante? Sí, porque puede estar con velocidad angular constante o simplemente es nula, pues, ¿no? Tercer enunciado. Si la resultante de las fuerzas, si la resultante de las fuerzas y los momentos son nulos, es decir, la fuerza resultante y el momento resultante son nulos, entonces el sistema solo puede estar en reposo. ¿Verdadero o falso?
Si la fuerza resultante y el momento son nulos, entonces el sistema solo puede estar en reposo. Falso, ¿cierto? Bien, Sergio, Stephanie, Ángelo. Claro, ¿solamente puede estar en reposo? No, profesor. Usted me ha dicho antes, la semana pasada, que si la fuerza resultante es cero, también el cuerpo puede estar con velocidad angular constante. Y si el momento resultante es cero, también puede estar con velocidad angular constante. Es decir, puede moverse. El sistema puede tener MRU y MCU, ¿cierto? Por lo tanto, es falso. Muy bien, chicos, muy bien. Felicidades. Felicidades. Entonces sería verdadero, verdadero, falso. Esa es la pregunta número 4. Muy bien, chicos. A ver, ¿qué pregunta te puedo hacer aquí? Mira, una pregunta sencilla, fácil, rápida para ustedes. Si un cuerpo está en reposo, entonces está en equilibrio. Si un cuerpo está en reposo, entonces está en equilibrio. ¿Verdadero o falso? Muy bien, verdadero. Otra pregunta, rápida, sí, rápido, ping pong, preguntas ping pong. Si un cuerpo está en equilibrio, entonces está en reposo. Falso. Muy bien, chicos. Excelente. Muy bien. A ver, ¿qué más? Otra pregunta que te pueda venir, tal vez. Bueno, creo que se ha tocado la gran mayoría de situaciones. Muy bien. Pasamos a la pregunta 5. Vamos en las preguntas. Uy, esta pregunta. La gráfica nomás ya te mató, ¿cierto? Dígame si en un examen ven esa pregunta, ¿se desaniman en resolverla, ¿cierto? Ya te digo mi apreciación, ¿eh? Apreciación personal. Apreciación como una persona que puede dar un examen, como alumno, podemos decir. Yo veo esa pregunta y digo, next. ¿Por qué? Te doy los motivos. No porque la pregunta sea muy compleja o muy complicada, sino porque en un examen tú debes tener una estrategia, tienes que mentalizarte, estás en un examen, no estás en tu casa sentado con todo el tiempo del mundo, con toda la paciencia para resolver un problema así. Recuerda que en un examen tenemos un tiempo límite y en base a ese tiempo yo digo, esta pregunta me va a tomar más tiempo de lo normal. Primero, ¿por qué? Porque en los exámenes que yo he visto antes, en las preguntas que he revisado, preguntas así no vienen normalmente. Así que digo, pucha, entonces es posible que sea la primera, segunda o tercera vez a lo mucho de resolver un problema así. En cambio, el problema uno, problema 2, hay infinidad de problemas similares. Así que tú ya tienes práctica en esto. ¿Me dejo entender? A ver, ¿qué dice el problema? Por la gráfica nada más, tú ya llegas a una conclusión. Problema 5. Una varilla metálica delgada y uniforme se dobla para formar tres segmentos perpendiculares entre sí, si dos de los cuales tienen longitud LL, determine X en función de L para mantenerla suspendida en equilibrio, tal como se muestra en la figura. Propiedad que tú debes considerar, si toda la varilla, todo, tiene un peso, por ejemplo, de 100, un peso, hablamos de peso de 100, todo ese peso se va a distribuir de manera homogénea en cada segmento. Por ejemplo, si yo tengo una varilla, lo doblo por la mitad, significa que será 50 para un segmento y 50 para el otro. ¿Me dejo entender? Entonces, profe, entonces usted me está diciendo que el peso total está distribuido en L, L y X. ¿Y de qué está distribuido? Siempre debe ser de manera homogénea, proporcional. Entonces, yo debo saber cuál es la relación entre cada segmento para saber cuánto es el peso final. Bueno, sí, entonces, por cada segmento habrá un centro de gravedad. Vamos a ponerle el doble a ese segmento, peso, que está en el centro de toda la varilla. Igualito por acá, peso W. El problema es este W'. Yo no sé cuál es el valor. Yo sé que el otro es W porque son L y L. Mismo segmento, mismo peso. Este no conozco. Pero yo sé que está ubicado justo en el centro de ese segmento X. Entonces, como la varilla es uniforme, puedo decir lo siguiente. La proporción entre segmento y peso, o peso-segmento, es la misma siempre. Entonces, el peso del segmento X es proporcional al peso del segmento L.
Entonces, el peso del segmento X es igual a X sobre L por W. Entonces, ya encontré el valor del peso en función de otros valores. Entonces, ahora, notamos que toda la varilla está en punto de anclaje en el punto O. O sea, respecto a ese punto O, la varilla puede girar, pero obviamente no está girando. Es porque se están generando tres torques. Como son tres fuerzas, habrán tres torques. Para el torque, para el torque 1, mira, notarás que debido a la rotación, debido a esa fuerza, mira, date cuenta, la fuerza celeste W está dirigida hacia abajo. Entonces, es posible que debido a esa fuerza, la varilla empiece a girar en sentido horario. Por lo tanto, su torque será negativo. Para el segundo torque, para la fuerza W, también genera un torque en sentido horario, ¿cierto? Horario. Para la fuerza es la fuerza W'. Date cuenta cuál es ese segmento y qué generaría la fuerza W1. La fuerza W'. Generaría un torque en sentido horario. Horario. Y al ser horario sería positivo. Entonces tengo tres torques para calcular. La sumatoria de torques debe ser cero, ¿no? Porque se supone que todo el sistema no gira. Por lo tanto, al sumar todo debería ser cero. Ahora, aquí en esta formulita estoy sumando los tres y debe dar cero. Pero recuerda que para calcular cada uno de estos torques yo debo tener valores. Debo tener el valor de la fuerza, el valor de la distancia y el valor del ángulo, ¿no? Pero recuerda que hay casos, situaciones, donde el ángulo es 90 grados o la fuerza y la línea de acción es perpendicular. Por lo tanto, el ángulo debe ser 90 grados, así que no lo considero. Y es justo lo que ocurre aquí, pues, ¿no? Si tú trazas esas distancias, notarás que el ángulo va a ser cero. Disculpa, el ángulo va a ser 90. Por lo tanto, el torque se calcula como fuerza por distancia. Y quiero que notes lo siguiente. Para el torque positivo, notaremos que la fuerza es W y la distancia es un segmento D, chiquito. Para el torque W, notarás, para el W del segmento vertical, del segmento L vertical, notarás que la fuerza es W y la distancia es L. Si te das cuenta, hay una línea de acción de líneas punteadas a la derecha. Entonces, de esas líneas punteadas hasta el punto amarillo, la distancia es L. Por lo tanto, sería W por L. Fuerza por distancia. En cambio, para la fuerza W que está en el centro de la varilla horizontal, notarás que el peso es W y la distancia hacia el punto amarillo es L medios. Entonces sería fuerza por L medios. Operando o reemplazando los valores tendríamos lo siguiente, ¿no? W' es igual a X sobre L por W, y esto por D, menos W por L, menos W por L medios. Claramente nos quedaría que D es X medio menos L, ¿cierto? Según la gráfica, un poco de geometría aquí, si yo sumo la distancia D más L, sería igual a X medio, o mejor dicho, D es igual a X medio menos L, ¿cierto? Reemplazo todo y simplifico W de la ecuación anterior, simplifico W se va, y reemplazo el valor de D, nos quedaría toda esa ecuación, L entre X por X medios menos L, menos 3 medios de L. ¿Qué nos quedaría aquí? Bueno, X cuadrado entre L, menos 2X menos 3L. Queda, hay una cuadrática, ¿no? Ah, qué feo problemita. X cuadrado menos 2LX menos 3L cuadrado. Profe, ¿es una cuadrática? ¿Es sencilla esa cuadrática? No, mira, no es sencilla. Esa cuadrática no se puede resolver por algo simple, así que lo que uso es fórmula general. Profe, no te asustes, por favor, no te asustes. No quiero que te asustes. Yo quiero que te quedes solamente hasta cuando pusimos que la sumatoria de torques es igual a 0. Justo en esa ecuación es lo importante. Porque lo que viene a continuación es en base a los datos. Te das cuenta que el problema no te da datos. Pero si el problema te hubiera dado datos, dime, el problema hubiera sido más sencillo. Por ejemplo, con solo haberte dado las distancias X y L, el problema ya salió. El problema estaría resuelto. ¿O me equivoco? Estaría resuelto. Pero como no tendré esos datos, debo encontrarlos de otra manera. ¿Y cómo lo encuentro en esta oportunidad? Mediante los valores de fórmula general de las ecuaciones, ¿no?
Aplicando fórmula general me quedaría que x es igual a 2L más menos 4L. Obviamente no puede ser negativo, porque si no sería tu x negativo. Debe ser positivo. Entonces x es igual a 3L, pues, ¿no? 3L. Ya está. Ya. Todo lo que tuvimos que hacer para poder encontrar esto. Aunque veo bien, chicos, veo bien, y creo que sí sale fórmula de aspa simple, ¿cierto? Solamente que es un poco más compleja porque son dos variables, ¿no? Pero sí sale, claro, efectivamente. Muy bien, Neil, sí sale. Así que aplicar la fórmula general ha sido más engorroso que el aspa simple, pero no es tan directo tal vez para algunos verla, porque no son números, sino son variables. Pero sí, saldría 3L por un XX sería 3L y menos L, si no me equivoco, ¿no? No, menos 3L y L. Menos 3L y L. Sí saldría, chicos. Así que intenten siempre por ahí le puso la fórmula final y sí sale. Sí, habría una manera más práctica también. Entonces, a veces por ver muchas variables te dicen, pucha, no va a salir con simple fórmula general de frente, ¿no? Pero déjame decirte que ese es un problema ya es un poco más complejo, porque recuerda que cuando tú ya aplicas una parte algebraica tan avanzada como esta, el problema se hace tedioso. Pero si hubiera sido hasta la parte, ya, con solo ponerte el valor de L, el problema te ayuda bastante. Si hubieran dicho que L vale 10, y el problema se lo así de rapidito. Y es lo que va a ocurrir en los exámenes. En el examen no te pueden poner tantas variables. La idea es que resuelvas el problema, no que tengas un problema de otro problema. Esa es la idea, chicos, ¿ya? Así que, sí puede venir así. Puede venirte así. Pero como te dije, el problema se hace más rápido si es que te dan el valor de L. Si te hubieran dicho L vale 10, intenta ver cómo se resolvería el problema. Mira, dale valor solamente al L. Recuerda que el L es una variable, así que no hay problema, ¿cierto? No hay dificultad. Ponle L igual a 10. ¿Cómo te sale el problema? ¿No? De frente nada más. Ponle L vale 10 y a ver, ¿qué haría yo en esta pregunta? ¿Sí, chicos? Ahora, poco probable que venga. ¿Puede venirte? Sí. Recuerda que en tu examen son varias preguntitas. Siempre va a haber una pregunta de más nivel que las demás, más dificultad en realidad, más dificultad que las demás. Y esta puede ser una de ellas, ¿no? Es posible que el profesor diga, vamos a poner una pregunta de torque bien compleja, bien tediosa. Vamos a poner esta preguntita. ¿Qué me parece esta? Esta puede ser la pregunta de mayor dificultad justo en este examen, ¿no? Pero mira, personalmente te digo yo que paro muchos años en la P y estudio bastante el tema de las preguntas de exámenes, poco probable, chicos, poco probable. Como te dije, quédate con la ecuación torque resultante igual a cero hasta ese análisis, porque lo demás ya depende de los valores que te den. ¿Listo, chicos? Problema 6. Dice lo siguiente. En la figura, dos hermanos José y Carlos sostienen por sus extremos una barra homogénea horizontal de masa de 49 kilogramos y de longitud de 2 metros. Si se coloca un bloque de masa de 35 kilogramos a 20 metros de José, ¿cuál es la fuerza vertical ejercida por José respecto a Carlos? Mira, escucha, esta pregunta es conocida también, ¿no? El método de la solución de este problema es clásico, es conocido. ¿Ya ha venido antes en exámenes? Sí, ya ha venido. Con José y Carlos, no, creo que ha venido con Luis y Mateo, creo. Pero recuerda, el análisis es el mismo. Diagrama de cuerpo libre para la varilla. Peso mg. Dime, el peso de la caja también es una fuerza hacia abajo, ¿cierto? La fuerza que ejerce José para sostener la madera debe ser hacia arriba. Vamos a ponerle fuerza 1. Y la fuerza que aplica Carlos es F2, también es hacia arriba. En la primera condición de equilibrio. Yo se aplica a cualquiera. La primera o la segunda, tal vez, ¿no? Yo aplico la primera para comenzar. De la primera condición de equilibrio, podemos decir que las fuerzas que van hacia arriba son iguales a las fuerzas que van hacia abajo, ¿cierto? F1 más F2 es igual a mg más mg. Como las masas son conocidas, sería 35 por 10 más 49 por 10. Por lo tanto, la suma de las dos fuerzas serían 840. Mira, un secreto.
como te piden la fuerza vertical, y deben sumar 840, en algunos problemas te pedían calcular F1 y F2. En las claves estaban los dos valores. Y si tú sumabas y salía 840, esa es tu respuesta. Habían casos donde no sumaban 840, así que lo descartaban. Solamente para mencionar. En este caso solamente tengo la suma de fuerzas, 840. Profe, pero me pide solamente F1. Solamente el de, disculpa, claro, la de José, F1 nada más. Por lo tanto, debo aplicar otro método. Para eso voy a aplicar el método 2, disculpa, el caso 2, ¿no? Que son condiciones de rotación. Y para eso debo calcular el torque de cada una de estas fuerzas. Fuerza mg, que es la fuerza rojita, generaría un torque en sentido horario a una distancia de 0,2, obviamente negativo. Para la fuerza mg mayúscula, la distancia es 1 metro y el torque sería horario también. Para la fuerza 2, la distancia sería de 2 metros y el torque sería en sentido antihorario, obviamente positivo. Profesor, pero no calculó el torque para la fuerza 1. ¿Y por qué no calculó el torque de la fuerza 1? Porque recuerda que cuando la fuerza pasa por el eje de giro, esta fuerza no genera torque. No genera torque. Por lo tanto, le elimino. En la segunda condición de equilibrio, la sumatoria de torques es igual a 0. Es decir, fuerza por distancia, fuerza por distancia, fuerza por distancia, fuerza por distancia. Al sumarlo con sus signos respectivos, me debe dar 0. Fuerza 2 por distancia 2 menos fuerza 350, que es la del bloquecito, por distancia 0,2 menos 490, que es el peso de la varilla grande, por la distancia que es 1. Todo esto suma 0. Por lo tanto, 2 veces F2 es igual a 70 más 490, lo cual es 560. Entonces, F2 es igual a 280. En 1, como ya conozco la fuerza 2, reemplazo en la ecuación 1, me quedaría que F1 valdría 560. Y si te das cuenta, es el doble que la fuerza 2, ¿cierto? Entonces la relación es de 1 a 2, tal vez, ¿no? En este caso. ¿Listo, chicos? Entonces, este viene a ser nuestro problema número 6. He calculado la fuerza 1 y también he calculado la fuerza 2. ¿Te das cuenta que he calculado ambos valores al mismo tiempo? Ambos valores al mismo tiempo. Pregunta clásica, por favor. Esta pregunta sí es importante, muy, pero muy importante, sumamente importante. Tal vez en algún problema no veas a José ni a Carlos. Tal vez a veces lo que colocan son unas pequeñas cuñas, unos pequeños soportes o puntos de soporte donde está la varilla grande. No personas, sino soportes. Unas cuñas, unas mesas, una silla donde están soportando todo eso, ¿no? Y date cuenta que hemos aplicado las dos condiciones de equilibrio, el de rotación y el de traslación. Problema número 7. Uy, ay, ay. Interesante esta pregunta al parecer, ¿ah? A ver, dice lo siguiente. Un bloque de masa de M mayúscula está suspendido por una cuerda desde el punto medio de la barra homogénea. Hasta el punto medio, muy bien. La barra tiene una masa M, la barra tiene una masa todavía, y una longitud L, y forma un ángulo de 53 grados con la pared. En el otro extremo de la barra está conectada una cuerda horizontal, ya es una cuerda horizontal, la cual está fijada a la pared como muestra en la figura. Muy bien. Si la masa M mayúscula es 2 veces la masa M minúscula, determine la tensión de la cuerda horizontal. Interesante este problema. Mira los datos. En la mitad tenemos dos pesos, mg y mg, minúscula y mayúscula, que están anclados en el mismo punto. Listo. Tenemos la fuerza de tensión por acá. Y obviamente en el punto de anclaje también hay una fuerza llamada fuerza de reacción. Que obviamente en tu análisis es posible que no se considere, porque justo pasa por el punto eje de giro, ¿cierto? Ahí está. Entonces, a veces esa fuerza no vamos a analizar. Analizando torque de frente nada más. Problemas así, cuando están inclinados, torque de frente nada más. El torque de la fuerza de tensión es positivo, obviamente, porque está en sentido antihorario. Y el torque de las fuerzas de peso sería negativo. Y para la otra fuerza de peso sería negativo. Para las distancias, importante las distancias.
Date cuenta que aquí lo que voy a hacer es analizar en base a la distancia de la línea de acción de la tensión con el punto eje de giro. ¿Mira? Línea de acción de la tensión, es esa línea horizontal que está por arriba. Hasta el punto eje de giro, esa distancia es L coseno de teta. Recuerda que la varilla es una longitud L y el ángulo es teta, entonces sería L coseno, más cerca del ángulo. Ahora, para que haga otro caso, línea de acción de los pesos hasta el eje de giro, ángulo es teta, por lo tanto, esto sería L medios, date cuenta, L medios, parece triángulo chiquitito, L medios seno de teta. ¿Te das cuenta? Ya tengo esos segmentos, Es lo que te mencionaba, pues, ¿no? Date cuenta que no siempre la fórmula va a ser con seno, seno, coseno, coseno. Va a depender de tu gráfica porque estás aplicando el segundo caso de torque, ¿no? El equivalente en el segundo caso. En la segunda condición, si yo sumo todo, debe ser cero. A ver, aquí al sumar tendríamos lo siguiente. Tensión L, tensión T, por la distancia es L coseno de teta. Signo positivo. Luego tendríamos el peso mg por distancia L medios por el seno de teta, ¿no? Luego mg por L medios por seno de teta. Date cuenta que estos dos últimos van a ser negativos, porque sus torques son en sentido horario. Al sumar todo va a ser cero. Me quedaría toda esta expresión. Mira, T coseno de teta menos 1 medio de mg seno de teta menos 1 medio de mg por seno de teta. ¿Quién se ha ido? L. Simplificaste es L en todos los casos. Por lo tanto, la tensión me quedaría 1 medio de m más m por g tangente de teta. ¿Qué hemos hecho aquí? Mira. Hemos pasado todos los términos negativos al otro lado como positivo, hemos factorizado un medio y hemos factorizado la gravedad, esto, y el seno de teta. Y luego el coseno de teta de la tensión lo hemos pasado a dividir. Entonces nos quedaría seno entre coseno. ¿Y seno entre coseno cuánto es? Tangente. Reemplazando los valores, nos queda 1 medio de la m más 2m. m más 2m, que según un problema es dato, ¿no? Por gravedad por tangente 53. Obviamente el ángulo 53 es dato y la tangente 53 es igual a 4 tercios. Operando, mira lo que nos quedaría. Nos quedaría que la tensión es igual a 2mg. 2mg. Listo, chicos. Esa sería la pregunta número 7. Y la clave sería la B. Es una pregunta tediosa. Es una pregunta muy, pero muy tediosa. Sí, interesante la pregunta, pero un poco operativa, se puede decir, por los segmentos que tienes. Un poco operativa. Tal vez por ahí obviamos el bloque grande, para tener menos términos, tal vez, ¿no? Y el análisis iba a ser similar, pero tendríamos menos términos y menos posibilidad de confundirlos, ¿no? Pero interesante el problema, ¿eh? Interesante. Última pregunta. A ver, dice lo siguiente. El sistema mostrado en la figura se encuentra en equilibrio. La barra es homogénea y su peso es de 16 newton. Si el peso del bloque suspendido de la cuerda es 5 newton, el peso suspendido de la cuerda es 5 newton, determina el ángulo teta. A ver, me dan el peso de la varilla y el peso de ¿quién? El peso del bloquecito, ¿no? Y me piden el ángulo teta. Pero primero de ahora me cuerpo libre para la varilla. En el centro de la varilla, mitad LL, se aplica el peso P, 16 newton. Y luego al extremo está la tensión. En la parte inferior, de abajo, en el punto de anclaje, está la reacción. Son las tres fuerzas. Consulta. ¿Qué debo aplicar en este problema? Dime, ¿qué aplicarías tú en este problema? Concurrencia de fuerzas, profesor. Claro, pueden ser tres fuerzas concurrentes. Pero dime, ¿se formará perpendiculares por ahí? ¿Será lo más adecuado?
¿Qué crees? Según lo que mencionábamos, no era lo recomendable, ¿cierto? No se recomienda eso. Vamos a ver. ¿Qué aplicarías? Ahora, si yo aplico concurrencia de fuerzas, yo la fuerza R no la conozco. No conozco la fuerza R. Me podría complicar por ahí. Analizar fuerzas. A ver. Analizar fuerzas te refieres a analizar el torque, ¿cierto? Claro. ¿Y por qué aplico torque mejor? Porque al aplicar torque en el punto eje de giro 0 o O, estaría eliminando la fuerza R, pues, ¿no? Es lo que no me interesa, no quiero calcularla. Entonces estaría comparando solamente la fuerza roja y la fuerza verde. Y para la fuerza roja, que es el peso P, tendríamos un torque negativo, porque está en sentido horario. Y para la tensión, mira lo que vamos a hacer en esta oportunidad, vamos a descomponer la fuerza en una componente paralela a la varilla y una componente perpendicular. Obviamente que a mí me importa solamente la componente perpendicular, porque es la que genera el torque. La otra componente no genera torque. Esa componente sería T seno de 2 θ. Y el torque sería positivo. No, ahora calculando las distancias. Distancia para la fuerza roja sería L coseno de θ. Mira lo que tendríamos aquí. Es claro que la tensión es 5 newtons, ¿cierto? Claro, profesor, nos queda claro porque el bloque de 5, y como está sosteniendo, la cuerda está sosteniendo ese bloque, entonces también debería ser 5 la tensión, obligatoriamente. La lógica está ahí. En la segunda condición de equilibrio, la sumatoria de torques es igual a 0. Tengo solamente dos torques, el torque de la fuerza roja y el torque de la fuerza verde, nada más. De la fuerza verde sería fuerza perpendicular T seno de 2 θ por la distancia hasta el punto O, sería 2L. Menos negativo porque el torque de la fuerza roja es negativa, la fuerza sería P, la fuerza P, por la distancia perpendicular, que sería L coseno de θ. ¿Listo? Un paso perpendicular. Despejando sería 2T por el seno de 2 θ es igual a P coseno de θ. Recordando también, recordando esta relación. ¿Tú te acuerdas que seno de 2 θ es igual a 2 seno de θ por coseno de θ, ¿no? Seno del ángulo doble. Y al hacer eso, simplificamos el coseno por seno y despejamos el valor de seno. Y el valor de seno es igual a P entre 4 veces W. Como el valor de P vale 16 y el valor de W vale 5, nos quedaría que el seno del ángulo es igual a 4 quintos. Y si el seno del ángulo vale 4 quintos, dime, el ángulo sería 53, ¿cierto? Y con eso resolvemos el problema de esta semana. ¿Sí, chicos? Y ahora lo que tendríamos que hacer simplemente es... Esto de acá. Con eso terminaron los problemas. Ah, pero hay un error aquí, chicos, ¿ya? Las claves que están aquí todavía no han sido modificadas. Eh, Todavía no lo he cambiado. Lo voy a hacer en estos momentos. Problema número 1, A. Problema número 2, también es A. Problema número 3 es B. Modificando este formato, ¿ya? Me olvidé cambiarlas las claves. 3, a ver, 4. Acá estoy resolviendo al ojo todo. 4 al precio. Todo lo estoy resolviendo ahorita, chicos, por si acaso. 5 A. 6. Solamente hay 6 problemas, ¿no? Solamente hay 6 problemas, chicos.
Esas serían las claves, chicos. ¿Se ven las claves? Sí, listo. Esas son las claves. Resueltas así en vivo, ¿eh? Al toque no vamos a resolver. A ver, propuesto de las 6. Vamos a ver. En ese tiempo que nos queda, nos quedan unos 4 o 5 minutitos. A ver, pregunta número 6 de propuestos. A ver. Te doy la idea, ¿ya? Un cilindro liso de igual radio y pesan 100, cada uno se encuentra en reposo. A ver, ¿quién me preguntó? Giovanni. En la pregunta número 6 tenemos dos esferas en contacto, ¿cierto? Lo que tú vas a hacer es lo siguiente. En la primera esfera, tú vas a graficar todas las fuerzas sobre esa esfera. Obviamente las fuerzas van a ser concurrentes. Las fuerzas van a ser concurrentes, chicos. Entonces, al ser concurrentes, tú analizas las fuerzas que pasan por el centro de esa esfera y vas a encontrar una relación. La idea es que encuentres tú la normal, es decir, la fuerza de contacto entre las dos esferas. Esa fuerza de contacto es lo que tú debes encontrar. Una vez que conoces esa fuerza de contacto entre las dos esferas, ahora te vas a analizar la segunda esfera. Analizas la segunda esferita, ¿ya? Analizas la segunda esfera. Y en la segunda esfera tendríamos una fuerza elástica. Entonces, ahí tendrías otras fuerzas concurrentes. Y analizando la segunda esfera, ahí encontrarías el valor de X, que es debido a la fuerza elástica. Es como que la pregunta fuera calcular la fuerza elástica. ¿Listo? Es como calcular fuerza elástica. Una vez que conozcas la fuerza elástica, el problema se acabó. ¿Listo? Ahora sí, terminamos con esto. A ver, por favor, completen la encuesta para ir terminando el día de hoy. Ahí están las claves de los problemas. Traten de reforzar las preguntas con los problemas de casa o buscar otros problemas. Yo siempre sugiero y recomiendo que busquen problemas tipo exámenes. Busca los exámenes y resuélvelos. Esa es la realidad. Mira, Giovanni, para acabar con esto, en la segunda esfera te sale algo parecido como esto, mira. Te sale, te va a salir lo mismo que esto. Es la misma gráfica. Toma de ejemplo esto, porque es un ángulo de 143 si no me equivoco. Es muy parecido a este. Es muy parecido a esto, nenos. ¿Listo? Es muy parecido a esto. Acá tu tensión verde, la tensión verde es como si fuera tu reacción normal, la tensión roja es como si fuera tu fuerza elástica y el peso mg. ¿Entiendes? Listo, ponemos la 9, el 8 dirás. Listo, eso sería. Listo, chicos, con eso hemos terminado el día de hoy. Listo. Nos vemos la siguiente clase con un tema nuevo. Un tema nuevo. Nos vemos, chicos, cuídense. Hasta luego. Conmigo será hasta la siguiente semana. Chao, chicos. Nos vemos, Giovanni. Hasta luego. Nos vemos, Nils.